dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jehová para siempre. Dios Todopoderoso, Él ha sido bueno como siempre con nosotros. Wow. Quiero que todo lo que están allí mirando o viendo, hacer la misma como nosotros aquí. Estamos llenos de agradecimiento al Señor. Y realmente debemos ser así, llena de agradecimiento, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ha sido misericordioso en todo aspecto. No puedo empezar a hablar o hacer cualquier otra cosa sin pensar primeramente en la bondad de Jehová en toda circunstancia. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. No sé en qué situación usted está encontrado a ese momento mismo. Quiero que usted se levantara ahí, o está enfermo, o está, no sé, o algo dificultad, o está aún peleando. Ahora mismo alguien está peleando ahí. Hay personas que están peleando. Para de pelear. En el nombre de Jesús, véngase y adorar al Señor. Véngase a ser agradecido al Señor. Porque lo que hace que mucha gente, particularmente en familia, peleando entre uno al otro, son cosas de tontería. Y si usted lo piensa bien, es falta de agradecimiento al Señor. Lo pido, yo no sé, alguien va a decir, pastor, ¿por qué habla de esta forma hoy? Bueno, así el Espíritu Santo me hace hablar en este momento. Párase todo ese pensamiento, toda esa agitación, y levántase donde está. Dígalo a esa persona, dígalo a ti mismo. Yo voy a adorar al Señor, voy a adorar al Señor, voy a alabar al Señor, porque Dios es bueno, Dios es bueno.
Lo digo en el nombre de Jesucristo de nuevo. Dígalo a ti mismo, cualquier otra persona que está a tu lado o que está contendiendo allí. Páralo y dígalo, véngase y agradecer al Señor, porque Dios es bueno, Dios es bueno. En medio de todo, Dios es bueno. Alabado sea el nombre de Jehová. Bueno, yo los saludo en el nombre de Jesús. Como siempre, todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ustedes que están aquí con nosotros, refiriendo aquí en Venezuela, y todos ustedes que están afuera de Venezuela, que están viendo y están conectados. Sí, tengo información de que en diferentes lugares nos está conectando y está siempre pendiente, que viene de nuevo, que viene de nuevo. Yo oro que Dios lo bendiga siempre en el nombre de Jesús. Todos ustedes allá en Paraguay, por allá en ¿cómo se llama? Brasil, entre aún frontera, esa frontera hermoso. Sí, de ahí se va para Paraguay, de ahí también se va para Argentina. Todos ustedes, nuestro hermano que está concentrado en esa área, en esa zona, lo bendecimos en el nombre de Jehová. Ustedes en Argentina, Perú, Ecuador, en Chile, Guyana y Estados Unidos, lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que Dios sigue guardando y cuidando a ustedes en el nombre de Jesús. Ahora bien, para ir a la palabra, antes de eso, quiero decirle, invita a los que todavía anda por ahí, que no ha sentado, para que todo con su Biblia en mano y con corazón abierto al escuchar la palabra, no deje que el enemigo te roba tu bendición hoy. Llama todo para que sentarse y escuchar esa palabra en el nombre de Jesús. Y si hay enfermo cerca, tráelo enfermo cerca para que escucha, porque Dios va a sanar. Él envía su palabra y su palabra sana. Su palabra sana. Sí, esa palabra de Dios es para sanación, es para salvación del alma, sanación del alma y sanación del cuerpo también. Proverbio dice que esa palabra será para ti medicina, para tu cuerpo, Entonces, todo véngase en el nombre de Jesús y recibe tu bendición en toda parte. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia de nuevo que tú lo hiciste posible, que estamos aquí en tu presencia. Hemos venido a tu presencia porque siempre tú estás aquí. Gracias por tu presencia en esas casas, en todas esas casas donde están los hermanos, los oyentes de ese mensaje. Bendecimos en el nombre de Jesucristo. Papá, en tu nombre, a todo lo que está conectado a ese mensaje, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Sea tu palabra, no sea de influencia del hombre, pero tu palabra en el nombre de Jesucristo, tocando nuestra vida y cambiando todo, conformándonos a tu imagen de su Hijo Jesucristo, al hombre maduro. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, sanando aún a los enfermos al escuchar esa palabra en el nombre de Jesucristo.
todo lo que está enfermo a ese momento, antes de terminar ese mensaje, Padre, te damos la gracia porque tú los sanarás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todo dice, amén. 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 Gloria a Dios. Semana pasado yo tomé ese título y que yo creo que es un título muy importante en ese tiempo que estamos viviendo, tomado de Hebreo capítulo 12. Capítulo 12. No vamos a decir sino peso y pecado que nos asedia. Así como la Biblia nos dice. Peso y pecado que nos asedia. Y la recomendación de la palabra o mandamiento de la palabra sobre peso y pecado que nos asedia es que debemos despojarlos completamente. Tenemos que despojar, esa la obligación de despojar peso y pecado que nos asedia. Sí, y en ese área ese mensaje va hacia eso, ayudar lo que no tiene entendimiento sobre esa palabra, hoy lo va a tener en el nombre de Jesucristo. Y dentro de lo que yo estaba diciendo semana pasado, mencioné que para entender claramente ese mensaje, el contenido de ese capítulo 12, versículo 1, particularmente es necesario que regresa y vea lo que dice en el capítulo 11, hablando de los patriarcas, los padres de fe, desde el inicio hasta lo último de ellos. Y ahí es donde voy a arrancar. Realmente, ¿cómo podemos describir la fe? La fe de hoy, mucha gente no entiende realmente, no entiende lo que es la fe bíblica. Muchos de nosotros cristianos limitamos lo que es fe a una definición de, bueno, solamente creer. Yo creo que dentro de lo que yo dije semana pasada, o mejor decir, último mensaje, lo puede verlo bien. Más allá de creer, la fe tiene mucho que decirnos, que nos enseña según la palabra del Señor. Entonces, mirando la vida de todo ese patriarcas, los padres de fe, que todo ha ido, que todos están en la presencia del Señor, pero sí sus obras quedan, su fe queda. Lo que ellos lograron por la fe que ellos practicaban queda. Podemos verlo, vivirlo hoy. La Biblia dice entonces que teniendo todo ese testimonio, todo este como testigos, mirando hacia nosotros, teniendo todos esos hechos alrededor, nosotros no tenemos ninguna excusa. No, yo no puedo. Tú sabes, tal cosa. Dios conoce mi condición. Dios conoce mi situación. Esa excusa no vale. Hoy no vale. No puedo vivir, ¿sabe? Para vivir en santidad es muy difícil.
es muy difícil, no sé, wow, para vivir en santidad es muy difícil, pero sí, tenemos todo el testigo de aquellos que vivieron en la santidad, pasaron en ese mismo mundo que estamos viviendo. La situación, mire, es importante porque hay gente que dice que, o que piensa, no, el mundo ha cambiado bastante. El mundo ha cambiado bastante. Hermano, desde que el hombre cayó en pecado, este mundo ha llenado de todo tipo de maldad. Si Dios hoy está indignado y dice, voy a destruir esa generación, no va a ser primera vez. No va a ser primera vez. En aquel edades, en aquel épocas, en aquel tiempo de inicio de todo, vea lo que pasó. Aún antes de que estamos viviendo, antes de tiempo de Noé, sabemos lo que pasó. El reflejo estará ahí. La Biblia nos hace entender cómo Dios destruyó en aquel mundo, en aquel tiempo, por misma maldad. Ahora, en ese tiempo, aún desde Adán para acá, vea también el tiempo de Noé, tanto que la Biblia comentó que Dios se lamentó por haber creado el hombre. Mírelo bien. Entonces, si Dios hoy va a derramar su indignación sobre la humanidad por maldad, no va a ser primera vez. No va a ser primera vez. Por lo tanto, lo que quiero llegar, en ese mismo mundo tan horrible, ellos vivieron, los padres de fe vivieron, pero sobrevivieron, sí, y lograron de obedecer y alinearse con Jehová, y fueron salvos. Uno de ellos, Enoch, Dios lo llevó. Él caminó tanto en su generación, caminó tanto con Dios, y Dios lo miró y dijo, mire, ese no es de aquí, no voy a dejar ese aquí. Y se lo llevó. Tiene que creerlo. Ellos caminaron, los profetas caminaron. Se habla de idolatría hoy. Idolatría de hoy es lo mismo de siglos, cuando ellos vivieron. Pero podemos venir a ver un profeta como Elías. Tengo que decirle que no hay otro Dios. Baal no es un Dios. Este Jehová, Yahweh, es el único Dios. Y lo probó. En medio de toda idolatría, sin temor, él sirvió a Dios. Entonces, hoy, no hay excusa para no vivir para complacer a Dios. No hay excusa que alguien puede dar o para justificar. Porque no está viviendo para complacer a Dios. Entonces, muy importante enfatizar sobre eso. Ahora bien, ese padre de fe que estamos hablando, todo eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, vea, de nuevo, capítulo 11 habla sobre todo ese fe.
empezar a decir que la fe es sustancia, ¿no? Es importante enfatizar, no para llevarlo de nuevo a repetir lo que yo dije semana pasada, pero es necesario lo que voy a decir, enlazar, para enlazar con lo que voy a decir hoy. Ya, el primero dice, ve lo que dice ahí. El primero dice, primero versículo. Pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me importa enfatizar sobre lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve. El error que muchos de nosotros cristianos hoy comete cuando está dando definición de fe usando ese pasaje es sencillamente se limita a las cosas materiales. Si estoy orando para que Dios me dé agua, la fe entonces es que yo creo que ese agua ya está hecho, aun cuando el agua en mano no lo tengo. Entonces, aferramos todo ese a la cosa, a pedir a Dios a la cosa material, creyendo aun cuando todavía no lo tiene en mano, pero la fe, si tiene fe, tiene que creer que ya está hecho. Y la manifestación viene en cualquier momento. Ese es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Otro, alguien está enfermo y oramos por ese enfermo. Lo decimos según este particular versículo. Entonces tiene que creer y nosotros creemos aun cuando todavía tiene algunos síntomas allí, pero creemos que Dios ya hizo la obra y muy pronto tú vas a ver que todo ese desaparece. Para todo lo que tiene fe. Esa es la definición, o cómo se llama. Sí, ese es lo que sostenemos muchas veces cuando usamos esa particular palabra como definición de fe. Pero quiero decirlo algo muy importante. No limita, hoy estamos limitando mucho, pero no franca en ese punto de vista de la definición de fe, según lo que dice aquí. Primero tiene que entender que la fe, cuando dice lo que no se ve no se limita a cosa. No empiece, mejor decir, no empiece de las cosas, no empiece de sentimiento, empiece de la persona. Lo que no se ve empieza de la persona, y si no lo encuentra bien, entonces no va a entender realmente el contexto en lo cual la Biblia habla de fe. Empieza de la persona. Lo que no se ve empieza de la persona. Cualquier otra cosa que yo puedo pedir que no se ve, cualquier cosa que todavía yo pueda decir, yo quiero eso, mire, esa petición dirige no a esa cosa, sino a persona, en primer lugar, que no se ve. Por lo tanto, donde tengo que dirigir, si realmente tengo fe, la fe bíblica se dirige a el que no se ve, que es Dios en primer lugar. Toda otra cosa que se ve, toda otra cosa que no se ve, procede de la persona que no se ve, que es Dios. Por lo tanto, nuestra fe es aferrar en Él, que está
Entonces, vea, para tener más claridad de lo que estoy diciendo, el mismo capítulo 12 expresa una cosa importante. Vea, dice, el capítulo mismo 11, disculpe. Vea, capítulo mismo 11 que estamos leyendo, versículo 6. Ve lo que dice ahí. Ve lo que dice ahí. Vea, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vea bien. No puede agradar a Dios sin fe. Ahora dice, ¿por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que Él existe. Que Él existe. Entonces, lo que no se ve empieza de persona, no empieza de lo que usted necesita, que está buscando, que está pidiendo. Empieza de persona que no se ve. Y esa persona que no se ve es Dios. Es Dios. Existe. Existe. No es Dios que se puede representar por imagen. Este Dios existe. Nadie lo puede representar por material, por imagen. Y de Él emana todas las cosas, toda la vida. A Él y de Él termina todos. Alabado sea el que vive para siempre, de la eternidad por la eternidad. Yahweh, Dios Todopoderoso, el Creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Este es Dios que estamos hablando. Ahora bien, todos estos padres o patriarcas, como dice, de fe, hay algo común con ellos. Si va a describir, tal vez puede tener mucho, ¿cómo se llama? Nombre para describir características, lo que caracterizar su fe. Vea a ese hombre, por ejemplo, disculpe, Abel. Alguien puede decir, ¿qué podemos decir sobre Abel? Si va a describir tipo de fe que tiene Abel, yo estoy seguro, cada quien, si tenemos 100 personas, puede decir cada quien diferente cosa que para describir fe que tiene, según como lo percibimos. ¿Qué podemos decir de los padres de Moisés? Moisés mismo, Noé, Abraham, José, los profetas, todos de ellos, Josué, Caleb, Daniel, los tres muchachos hebreos que lo lanzaron en fuego. ¿Quién otro más? Todos de ellos que se mencionaron aquí. Muchas cosas que usted puede decir para describir su fe. Yo sé que mucho nombre, mucho palabra va a salir. Pero poniendo todo concretamente,
dos cosas importantes, dos características, que todo lo que tiene fe, bíblicamente hablando, tiene en común. Todo ese que tenemos aquí, todo ese patriarca. Y qué bueno cuando dice Judá. Judá dijo que debemos contender. ¿Dónde está? Judá, versículo 3. Judá tiene un solo capítulo. Versículo 3. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estoy seguro que ese hombre, ese apóstol, en su referencia a la fe que una vez fue dada, no excluye la fe practicada por esos hombres aquí mencionados, los patriarcas. ¿Lea? Entonces, dos cosas que caracterizan ese dos. Y ese mismo es lo que hoy, si una persona quiere medir su fe, puede usar esas dos cosas para decir. Es importante porque aquí mismo, vea, refiriendo a nuestro tema, dice capítulo 12, versículo 1 de Hebreo. ¿Ve? Lo que dice ahí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. La énfasis aquí es todo peso. ¿Ve? Y pecado. Específico. Muy específico. Sumatorio de todo en una sola palabra. Que es ese peso. Eso es lo que yo quiero hablar para terminar ese mensaje hoy. ¿Qué es ese peso? ¿Qué es ese peso? Dice que es muy fácil que ese peso, muy fácil, sea muy particular, poniendo todo, puede nombrar cosas, cuáles pesos, pero no dice que pesos, dice todo peso. Lo que veo ahí es que combinando todo cosa, factores que tú puedes mencionar uno por uno, si uno, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Alguien va a decir, yo creo que es tal cosa. Nombra todo lo que puede nombrar. Se pone uno solo. ¿Vea? En eso quiero hablar hoy, según la escritura. El escritor de Hebreo empieza sobre ese tema. Si lo vea, Hebreo capítulo 3, me importa lo que dice. Jesús, en su palabra, una de las cosas que
choca mucho. ¿Sabe? Cuando está refiriendo a su venida, es eso, ¿no? Dice, cuando regreso al mundo, yo encontraré la fe. Una pregunta importante. Yo estoy seguro, ese no refiere a cuando regreso, si yo encontraré personas que creen. La fe tiene características. La fe bíblica, la fe de Dios, la fe que Dios respeta, la fe que la Biblia refiere, tiene características. Lea lo que dice Hebreo. Entonces, estamos hablando sobre despojándonos peso, todo peso. Repito de nuevo, puede mencionar tal cosa, pero se nombra es uno solo. Ve lo que dice ahí. 3. Versículo 12. Dice. Versículo 12. ¿Has visto? Dice, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Repito de nuevo, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. En el mundo que estamos viviendo, particularmente hoy, es el mundo lleno de todas situaciones. Y tengo que decirle, no hay ninguna esperanza. Si alguien está allí que está esperando, no, la cosa va a mejorar, entonces la economía viene a tal cosa. Ya no estamos en época para andar aferrándose en cosas así más. Todo está colapsando, todo ha colapsado y todo será colapsado totalmente. El reino de Dios viene. Y todo ese acontecimiento está dando paso para que venga el Mesías. De nosotros es prepararse. Entonces Jesús dijo en su palabra, hay que perseverar. El que persevera hasta final será salvo. Entonces el escritor de Hebreo aquí está diciendo, está dando una advertencia. Mira, hermanos, no permite, asegúrese que no entrará en ti este corazón de incredulidad. De incredulidad. Un corazón que comenzara a dudar. Un corazón que se desvía. Que se desvía de Dios vivo, que no se ve. Que quiere crear en sí mismo o para sí mismo Dios que se ve.
que va a tratar o ahora comenzar a ver un hombre como Dios. En ese último tiempo, la tentación es muy grave. La tentación por muchos es muy grave, es enorme, es de alto nivel, para que muchos salen de la fe de Dios, apartarse de Dios y comenzar a creyendo en el sistema creado por el hombre, viendo una persona como Dios. Este es el escenario de los tiempos de fines que aún ya empezar a suceder ahorita. Estamos al borde para que sucede. Entonces, aquí está la palabra del Señor. No permite que tu corazón se convierta a corazón de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Hay gente que ahorita mismo que estamos hablando, con tantas situaciones que estamos viviendo, no puede perseverar. Está buscando la solución por otro lado porque no quiere perseverar. Oh, ya basta. Qué tentación tan latente que estará ahí. Gracias a Dios, Jesús dijo, por los electos, los días serán acotados. Aún ahora que estamos hablando, mucha gente ya no aguanta más. Ya no aguanta más. Está buscando solución pecaminoso, solución en idolatría, solución en hechicería, apartándose de Dios vivo. Es un peso, la duda es un peso, la incredulidad es un peso en ese tiempo que estamos viviendo. Y no solamente un peso, sino es peso muy rápido, muy fácil, muy fácil, porque estamos viviendo en situaciones, en condiciones que dar para dudar. Para los que no están firmes en la fe. Entonces está diciendo, no permite. Todos esos patriarcas que conocemos, ninguno de ellos cayó o cayeron en ese problema de duda. Más bien, vea ese hombre, ¿cómo se llama? Abraham, 100 años de edad, que todo el mundo podía decir ya no da más. Su esposa a esa edad ya no da más, humanamente hablando, pero Abraham sigue creyendo. Su situación, su condición ya era para perder la esperanza, ya era para decir, no, parece que yo estaba hablando a mí mismo, no era Dios que me estaba hablando. Pero ese hombre hasta final, hasta que el tiempo de Dios llegó y se cumplió la promesa, él no dudó, no permitió que ese corazón de incrédulo se encuentra muy fácil en una situación como de él. José hubiese perdido toda la fe de reencontrarse de nuevo con sus padres. Lo vendieron. Pero aquí está. Mi hermano, hermana, en este tiempo que estamos viviendo, no permite que la incredulidad entre en tu corazón. Muy fácil que se hace día.
Mire, muchas cosas, poniéndolo junto, la Biblia no lo llama otro, cualquier cosa que te hace salir de la vía, salir de buscar a Dios, este Dios vivo, sencillamente es incredulidad. Es incredulidad. Llámalo como lo llama. Si te lleva a salir, sencillamente es incredulidad. Por eso todo combinado se conviene a un peso, y ese peso se llama incredulidad. No lo permite, no lo permite, no lo permite, no lo permite. Autojustificación o justicia propia no te va a ayudar. Hay gente que quiere o que hasta el momento está justificando su incredulidad. Quiere justificar su apartarse de Dios. Dios sabe. ¿Por qué la gente descarriaron del camino del Señor? Ha permitido corazón de incredulidad. De incredulidad. Así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Entonces, primera cosa o primera característica que une todas esas personas juntos, todo ese patriarca juntos, ¿sabe? Está ligado, está conectado a esa fe, o mejor, opuesto de incredulidad. ¿Cuál es eso? Alguien que tiene fe en este Dios, aunque no se ve. Todo de ellos lo tiene en común. Es la obediencia. Donde hay fe, hay obediencia. Donde hay fe, ahí alinearse con el propósito divino de Dios. Cuando uno realmente tiene fe de la Biblia, no busca otra cosa. Lo que busca es la voluntad y el propósito de Dios, y a ese somete. Es importante ver de primero hombre que se nombrara ahí, Abel. Abel creó tanto en Dios, que no buscó fórmula propia para servir a Dios. Opuesto a Caín. Caín busca su fórmula, pero Abel no busca otra fórmula. Y él no busca otra fórmula. Ve lo que pasó. Él se alineó con el propósito de Dios. Hizo sacrificio, puso altar, levantó altar, donde mató animal sobre ese altar como sacrificio. Ese nos lleva a pensar muchas cosas. Uno es que él reconoció aún a su debilidad como hombre, y reconoció a Dios vivo, que es Dios santo. Hizo sacrificio aceptable a Dios porque usó el elemento correcto para hacer sacrificio. La sangre.
no fruta. Bonito que esa fruta puede ser. No semilla, bonita que semilla puede ser. No algo que se siembra, plantas, bonito que puede ser. Una cosa es incenso, pero otra cosa es sacrificio. Y al final de todo, en la revelación de Dios, de plan de Dios, de propósito de Dios, su plan de redención del hombre, vea que allí encontramos a Abel. Él levantó altar donde hizo sacrificio de animal al Señor. Dios también dijo, Levíticos 17:11, muy importante, saber entender lo que estoy diciendo. Característica de la fe bíblica que nosotros hoy debemos contender, o para cual tenemos que contender y arduosamente, es la fe obediente. Es la fe obediente. La fe obediente. La fe que someten a la voz, a la palabra, al sistema de Dios. Entonces, este hombre ve lo que Dios dijo. La vida está en la sangre y yo lo doy a ustedes en altar. Vea, en altar. Él empezó a revelar el plan de salvación. Ahí vimos finalmente, no voy a, antes de mencionar lo que pasó, entonces vea también Abraham, obedece tanto. Esa es característica de fe. Obedece tanto. Entonces Dios dijo, mire tu hijo, si tú me amas realmente, vaya a hacer esas cosas. Sacrifica a su hijo, el único. Después de tantos años que él buscaba, esperaba y a tener hijo, ahora llegó a decir, vaya y sacrificar. Lo que no sabía es, obediencia se alinean a él sistemáticamente al propósito de Dios. Ok, si Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Y llevó a su hijo allí. Y allí descubrir el propósito de Dios. Dios reveló su propósito de nuevo por medio de la obediencia de ese hombre que se llama Abraham. Llegó y Dios dijo, no. Ahora yo sé que tú me amas. Pero el asunto es ese. Quita tu hijo del altar. Aquí está Cordero. Estar allí, aquí está Cordero. Agarra ese Cordero. Sacrifícalo. Vea la revelación ahí. Se alinear. La obediencia, la fe bíblica te lleva a obedecer, nos lleva a obedecer a Dios, nos lleva a buscar la voluntad de Dios y nos lleva a descubrir el plan, el propósito de Dios y nos lleva a alinearse automáticamente si tú obedeces. Esa es la fe. Más allá de que yo quiero pedir, nos señala, nos apunta hacia persona, nuestra relación con persona de Dios, el Creador. Entonces, Jesús ahora llegó y la Biblia dice, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el que lleva pecado de la humanidad. La fe bíblica, la fe de los patriarcas que ellos practicaron, es fe obediente. Y esa fe es fe que entrega, es fe
que dice, sea tu voluntad, Señor. Job, la Biblia también habla de Job. Aún si me matan, yo seguiré, continuaré creyendo en Él. Esa es la fe de los patriarcas. Y esa es la fe que la Biblia nos está diciendo que tenemos que contender. Es la fe que no aferra, yo digo de nuevo, a la cosa material, sino a la persona, Y esa persona, Dios se llama, Yahweh se llama. Él es Dios de todo. La obediencia a Él es la relación obediente. Esa es la fe bíblica. Que alinear al propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es de la redención del hombre. Alinearse. Si tú tienes fe, muestra tu fe por obediencia a la palabra, al mandamiento de Dios. Si tú tienes fe realmente, ¿sabe? Alinearse, muestra tu fe alineándose con el propósito de Dios. Y toda otra cosa tú lo vas a descubrir. Alineándose con Dios, en propósito de Dios, tú vas a ver todo milagro, llámalo como lo llama, tú ves milagro, no busca milagro primero, busca Dios de milagro. Alinearse con Dios de milagro. Obedece a Dios de milagro. Esa es la fe bíblica. Y así entonces tú evitas peso que es muy fácil que te agarra. La incredulidad. Mucha gente ha recibido corazón de incredulidad porque empezaron mal. Ese camino de fe no entiende. Tú puedes arrepentir. Vuelve a Dios vivo. No a las cosas, sino a Dios vivo. Incredulidad es el peso. Y yo repito ahora, entonces, el pecado, ¿sabe? Muy importante lo que estoy diciendo, si lo entiende bien. El peso, ¿cuál es? La incredulidad no lo permite. Y la única forma que tú no vas a permitir, la única forma que ese no te va a ceder o no va a agarrarte, no a entrar en ti, es que tu fe sea de obediencia. Entonces el pecado dice, no solamente dice peso, sino también pecado. Despojándonos de peso, de todo peso y del pecado. ¿Vea? Sumatorio de todo lo que consiste pecado. Escucha bien. Según esta escritura, es la desobediencia. Suma todo, hizo tal cosa, esa persona, ese hermano o tu propia persona, tú andas en un pecado o el otro. Al final de todo, suma todo. Desobediencia. Donde hay desobediencia, tú no puedes decir que tú tienes fe en Dios. Y es muy fácil entender todo eso. ¿Vea? Cuando la Biblia dice, mire, no dice muchos pecados, dice del pecado. Desobediencia viene cuando uno se endurezca su corazón. Es una desobediencia voluntaria, es una desobediencia que escoge el hombre.
Y para que entiendes ver lo que la Biblia dice, Hebreos 2:15, acabamos de 3:15, por favor, lo vamos a ver. Acabamos de leer 12 ahorita, pero allí mismo en 15 habla de ese pecado. Repito de nuevo, el peso ¿cuál es? La incredulidad. El pecado ¿cuál es? Desobediencia, endurecimiento de corazón. Vea, dice ahí 3, ¿no? 3, versículo 15. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres, escucha bien, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha bien, como en la provocación, refiriendo, vea, así mismo como tenemos los patriarcas de fe, también tenemos los padres del pueblo de Dios en aquel tiempo que endurezcaron sus corazones, desobedecieron a Dios. Sigo leyendo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuve a disgusto 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Desobediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios, es pecado muy fácil que se agarra. El pecado que asedia, según lo que está diciendo, en la palabra que usa la Biblia. Muy fácil desobediencia de todo lo que puede mencionar. Por eso cuando menciona todo, la sumatorio de todo es desobediencia. Es muy fácil que uno se cae en desobediencia. Y la Biblia dice, tiene que despojar. Desobediencia, tú caes en desobediencia cuando tú intencionalmente endurezca tu corazón, no porque tú no sabes. Aquí lo lea. Y ha sido un constante y fuerte pelea, problema de desobediencia del pueblo de Dios, pueblo de Israel, y que hoy es lo mismo que todos estamos viviendo. Desobediencia. Vea lo que la Biblia dice también, porque hizo una referencia muy particular. Voy a leer Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. ¿Ve? No endurezca tu corazón, no lo endurezca tu corazón, no endurezca tu corazón. Antes de leer eso, me gustaría también leer donde estábamos ahorita, Hebreos capítulo 3, 7 hasta 9 también dice lo mismo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hermano, el espíritu de desobediencia, corazón desobediente, es una tentación que está ahí siempre, muy al lado en todo lo que hace. Tú eres lo que tiene que despojando, no lo deja. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
¿vea? Un hijo desobediente, entonces piensa que va a llegar al cielo, se va en rapto. Está equivocado. Cristianos desobedientes, anda en desobediencia. Tú quieres hacer lo que tú quieres, apoyándolo con un versículo de la Biblia tomado fuera de contexto para apoyar su desobediencia. No va. Si quiere ver Cristo al final, si quiere ir con Cristo, aquí está la palabra del Señor. Tú no andas en ninguna santidad si tú no obedeces. Si tú no obedeces, si tú endurezcas tu corazón, tú no andas en ninguna santidad. Los desobedientes son sucios. Entonces alguien va a decir, atacar a su esposa, atacar a su esposa o atacar a su esposo, va al divorcio. ¿Quiere divorciar? Quiere divorciar, hermano. Tú quieres divorciar a tu esposa. ¿Por qué? Por cualquier razón que no tiene justificación. Entonces esa mujer no comete adulterio. Y tu palabra es increíble. Como hombres cristianos puede salir de su boca decir: yo no te amo a su esposa. Y ese cristiano dice que anda en la santidad. Ese no es santidad. Ese no es santidad. Tú andas en desobediencia parejo. Entonces, ahora tú vas hasta diciendo, tú vas a divorciar a tu esposa y viceversa. Divorciar a tu esposo, porque la Biblia dice, Jesús dijo que el que dejar a su esposo, esposa, familia, hijo, hija, en mi nombre. Wow. Jesús no dijo que el que divorcia a su esposa, esposo, el que sea irresponsable. Jesús no dijo eso. Tú cosas. Desobediencia se llama. Y está sucediendo en toda parte. Hoy que estamos hablando cristianos, y peor todavía, son cristianos que dicen que andan en la santidad. Ese no es santidad. Ese es desobediencia. 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 Tú endurezca tu corazón a la verdad de la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Quiere hacer lo que tú quieres en tu forma. Escucha la palabra del Señor. Tú estás en peligro de peso y de pecado que no hacería. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vean lo que dice Romanos 2:5, por favor. Rápidamente vamos a leer antes de orar al Señor. ¿Ya? Dice, yo voy a leer de 2 mejor, de versículo 2, para que pueda entender más. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgar a los que tal hacen, y haces los mismos, que tú escaparás del juicio de Dios. Tú piensas que con lo que tú estás haciendo, aún teniendo más boca todavía,
señalando al otro y tú estás haciendo lo mismo o peor. Porque es muy fácil, es muy fácil. Entonces ahí dice, mire, ese cristiana, ese dice que es cristiana, pero ver cómo vestir. A mí no me gusta cómo vestir, cristiana, cómo puede vestir en esa forma. Cómo puede vestir en esa forma, pero eso es lo que tú estás señalando al otro. Pero tú en tu casa, tú puedes decir a tu esposa todo tipo de basura para dañar emociones de esa persona y al final aún para botarlo como uno bota papel. Tú estás haciendo peor. Ese no es santidad. Escucha bien lo que dice. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese es Dios. Pero por tu dureza, yo te llamo hoy, mejor arrepentirse. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mejor véngase hoy y arrepentirse de tu pecado, hermano. Hermana, sí, no ande en desobediencia. Vea, me gusta también lo que se creía, porque ese tema de endurecimiento y desobediencia es un tema de la Biblia, principales de la Biblia, para todo de una generación al otro. Y sobre eso la Biblia dice que por eso la ira de Dios, por desobediencia, la ira de Dios viene. Ve lo que dice Zacarías 9:12, dice algo importante en referencia a dice, y tú también disculpe, capítulo 7 yo iba a leer 9, capítulo 7 versículo 12. Ve lo que dice ahí, muy importante lo que dice. Lo que mucho hace, y pusieron su corazón como diamante. Lo que hicieron los padres desde entonces, ¿ve? Lo que lleva ellos a cautiverio. Está diciendo aquí Zacarías. Me gusta lo que dice, empieza de 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzga conforme a la verdad, hace misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriméis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Muy importante. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon su oído. Mucho hermano cristiano hoy todavía está en lo mismo, tapando sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El que no escucha, el que no quiere escuchar, el que desobedece, la ira de Dios, acorde según la palabra del Señor, viene. No olvida, la incredulidad es el peso muy fácil, muy fácil, muy fácil. Donde hay incredulidad, el pecado de desobediencia es muy fácil, los dos andan juntos. El peso de incredulidad, porque el que creen no desobedece. Mire, hijo, no va para allá. Creen, papá, ese hijo no va para allá, no va a pedir, no va a preguntar, pero ¿por qué? Si creen, papá, papá sabe que si yo voy para allá, algo puede pasar. ¿Sabe por qué lo digo? No tengo que preguntar. Esa es característica de fe bíblica. Sencillamente, un hijo obediente no va para allá. Si tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, hay que obedecer lo que Dios dijo, sin preguntar, sin cuestionar. Y esa es característica de la fe, de los patriarcas, obedientes y alinearse con el propósito de Dios. Donde hay fe, realmente fe bíblica, hay obediencia. Donde hay obediencia, hay alineamiento al propósito de Dios. Esa es la palabra del Señor. ¿Dónde tú estás hoy? Yo quiero orar. Hermano, hermana, tenemos que orar al Señor. Arrepiéntese. Si tú estás tomando una decisión, tal vez tú estás tomando una decisión o estás en punto de tomar decisiones drásticas, tú sabes que sí es contrario a la palabra del Señor, pero tú lo quieres tomar por cualquier razón que sea, que tú quieres justificar. Tienes que arrepentir. Arrepiéntate. Tú no puedes decir que tú tienes fe en Dios y tú no quieres obedecer. Tú endurezca y Dios te manda palabra. Los profetas no advertidos de la ira de Dios, de la palabra de Dios, pero muchos todavía no quieren escuchar, está endurezcando su corazón. Tú tienes la Biblia en tu mano, te juzga. Puede arrepentir hoy. Si tú estás ya dudando a Dios, sabe, Él está te diciendo hoy, véngase, soy tu Dios. Dios te está diciendo ahora, yo estoy contigo, yo te amo, no vayas por allá, quédate aquí conmigo. Inclina tu rostro donde tú estás y pide al Señor, perdóname por toda mi desobediencia, mi duda de ti, mi incredulidad. Perdóname, Señor. Pide al Señor donde tú estás ahorita. Él te va a perdonar. Te va a perdonar. Véngase. No toma esa decisión. Esa decisión no lo toma porque no te va a ayudar. Dios no te va a acompañar en esa decisión. Dios no te va a acompañar. La bendición de Dios no va a caer sobre ti si tú tomas esa decisión, porque no es de Dios, no procede del Espíritu de Dios, viene de la desobediencia.
Y no hay ninguna bendición para los desobedientes. Donde tú estás ahí, pide al Señor, ten misericordia de mí. Sujétalo al Señor. Entrégalo al Señor. Pide por misericordia. Ten misericordia al Señor. Arrepentimos hoy de toda la duda, de todos pasos que ha tomado o que hemos tomado, o pasos que está por tomar, las decisiones que se está tomando a ese momento mismo, Señor, que no alinea contigo, que no está en obediencia a tu palabra, a tu mandamiento. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia, perdona, Señor. Perdona, Señor. Te pido que esos hermanos y hermanas pueden recuperarse. Restáuralo en el nombre de Jesús a la fe original. En el nombre de Jesús. Trae restauración hoy a la vida de todos esos hermanos y hermanas. Perdona, Señor, por toda incredulidad, por toda desobediencia, Señor. Gracias. Gracias. Si usted está ahí por primera vez, lo felicito hoy. La palabra de Dios es para tu bendición. Quiere decir, sí, yo quiero ese corazón obediente. Esta fe es lo que quiero. Fe que obedece. Fe que alinea con Dios. El Espíritu Santo te proporcionará esa fe. Por la palabra que tú has escuchado, ora con nosotros ahora. Inclina tu rostro donde que tú estás y dígalo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti con toda mi incredulidad para que tú me sana, me cura de toda incredulidad, de toda desobediencia. Confieso mi desobediencia, papá. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Santifícame, Señor. Arrepiento hoy. Confieso que tú eres mi Salvador. Tú moriste por mí. Gracias. Gracias. Estoy renacido. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga.